Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El día de ayer, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular y el referéndum constitucional del 21 de abril pasado, que en buen romance implicaba 4 reformas al Código Orgánico Integral Penal y una a la Ley de Extinción de Dominio. En el proyecto se incrementaron las penas sobre 13 delitos y básicamente nos lo explicaba ayer en el programa Son al Día del portal Primera Plana en la tarde, el presidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que tramitó este proyecto, el asambleísta socialcristiano Carlos Vera Mora. Finalmente se ratificaron en la propuesta original del Ejecutivo. Yo quiero pedirle una reacción a un especialista en la materia, el jurista Stalin Raza, que está conectado con nosotros de forma telemática. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio, buenos días, un saludo cordial a la audiencia. Gracias a usted, doctor. A ver, en esencia la Asamblea aprobó las mismas reformas que propuso el Ejecutivo y uno pensaría que siendo así, el Ejecutivo no tendría razón para vetar parcialmente el proyecto que salió ayer de la legislatura. Pero ese proyecto fue observado por algunos juristas, incluso por la propia Fiscalía General del Estado, por representantes de la academia, señalando que había en algunos casos un aumento desproporcionado de las penas. ¿Cómo ve usted el producto final que salió de la Asamblea Nacional, doctor? A ver, en el procedimiento, efectivamente, como usted señala, yo creo que no hay razones para que el presidente de la República haga un veto parcial, menos total, del proyecto de ley que él ha enviado, que ha salido tal cual como él lo ha enviado. Y tal cual como él lo ha enviado me lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver con el producto final. A ver, la Asamblea ha aprobado este proyecto de ley en contracorriente de todas las opiniones técnicas. Ha llamado a un sinnúmero de expertos, ha llamado a un sinnúmero de funcionarios, incluso a la propia Fiscalía General del Estado, ha llamado incluso a funcionarios de la Corte Constitucional, a la Secretaria Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional, y todos los funcionarios y todos los expertos han coincidido en decirle que un incremento de las penas en el sentido en el que está planteado en el proyecto es desproporcionado y que además vulnera el principio de proporcionalidad, pero todos. Y en contracorriente de todas esas opiniones, el proyecto ha salido aprobado tal cual como lo planteó el presidente de la República. Es que el problema no está en las opiniones técnicas. Es que el problema está en un tema más de fondo que tiene que ver con la política penal que está asumiendo el Estado ecuatoriano. Hay una sensación, hay un clamor por un populismo penal que ha sido mal interpretado y que ha sido mal canalizado por el presidente de la República, en primer lugar, que es quien propone el proyecto, y luego por los asambleístas que lo han aprobado. Esto en parte por una interpretación sesgada de qué fue lo que la consulta popular estableció. Lo que la gente se pronunció en la consulta popular es porque efectivamente se incrementen las penas de algunos delitos y porque efectivamente se busquen mecanismos a través de una política penal adecuada de luchar, de lidiar contra la delincuencia organizada y contra los crímenes violentos. Esto no ha sido bien interpretado ni bien canalizado porque ese incremento de penas es antitécnico, es desproporcionado. Pero esto tiene que ver también, creo yo, y especialmente en cuanto a la aprobación del segundo debate, la aprobación del informe para segundo debate y por lo tanto después la aprobación por la Asamblea, del acorralamiento que vivió mediático y político la Asamblea, porque el presidente de la República, navegando sobre las olas políticas de esta sensación de venganza y de sangre que quiere la gente con el incremento de las penas, se hizo eco, mejor dicho, dejó acorralar en ese sentido, y lo que terminó haciendo es aprobar el informe del Ejecutivo, en la propuesta del Ejecutivo, tal cual como había venido, porque el informe no iba orientado en ese sentido, el de segundo debate. Y eso provocó que el presidente de la República salga a acorralarle a la Asamblea, a decirle que la Asamblea, a poner un poco en el maniqueísmo político de ahora, ¿no? La Asamblea no me aprueba el proyecto como yo quiero, entonces está a favor de la delincuencia y de los criminales y de los narcotraficantes. Y la Asamblea cayó en ese juego, este es el resultado que tenemos. Posteriormente se verá si alguien presenta una demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional, que se reservó en el dictamen, como no puede ser de otra manera, la competencia de pronunciarse de manera posterior sobre la ley aprobada, las leyes aprobadas, hace un control de constitucionalidad y establece si hay o no violación al principio de proporcionalidad.
Aunque también la Corte Constitucional está compuesta por gente que no está exenta de las presiones políticas y las presiones de la galería, de la gente que pide sangre y cabezas exhibidas en una picota para poder decir que se está luchando contra la delincuencia. Y ojalá la Corte no flexibilice, como ha venido haciendo ya en algunos fallos, las interpretaciones que hace de la Constitución. Ahora, el presidente de la República, en las horas previas a la aprobación del informe para segundo debate en la Comisión Legislativa Ocasional que se integró para el efecto, había advertido que supuestamente el plan de la comisión era aprobar un documento proponiendo al Pleno de la Asamblea un aumento de penas, pero inferior al que originalmente había planteado el Ejecutivo. Y el presidente de la República advertía que se estaba irrespetando la voluntad popular. Yo le explicaba a la audiencia posterior a esa declaración que si uno revisa tanto la pregunta de la consulta cuanto el anexo de esa pregunta de la consulta, se establecía el aumento de las penas para estos delitos, pero no se establecía hasta dónde se podía aumentar esas penas. ¿Cómo vio usted ese escenario, doctor? Esa es precisamente la parte donde se comieron la técnica, se comieron las recomendaciones de todo el mundo, porque la técnica le dice a usted lo siguiente, le dice primero, y además es grave las afirmaciones que se hacen en los fundamentos del informe, ¿no? En los fundamentos de la aprobación del informe. Se hace una tergiversación de todo lo que dice la doctrina penal acerca de las funciones y las finalidades de la pena. Entonces, la técnica y estas funciones y finalidades hartamente estudiadas por la doctrina le dicen a usted lo siguiente, le dicen una pena, un incremento de penas, del número de años en las penas, no disuade nada, no produce que los delincuentes que tienen por hábito delinquir, o los delincuentes profesionales, para llamarlos entre comillas, que tienen ya por hábito delinquir, no hagan una relación de costos-beneficios entre el número de años que les van a incrementar y la posibilidad real que tienen de ir a la cárcel. Y cuando usted tiene unas cárceles que se convierten más bien en centros de operaciones del crimen organizado, pues a la persona que entra a la cárcel en realidad no le disuade o no le persuade de no cometer delitos la posibilidad de que pueda entrar y seguirlos cometiendo desde allá, o de que pueda llegar allá y sea recibido con todos los lujos y con todos los beneplácitos que el sistema corrupto de administración de las cárceles le ofrece. Entonces, en realidad el incremento de penas, subir el número de años, no le va a hacer a una persona que delinque, que ya es un jefe de las bandas delictivas, no le va a hacer que se disuada de no cometer delitos. Lo único que va a pasar es que la economía ilegal, los negocios ilegales que tienen que sostener a la posibilidad de impunidad a través de la administración de justicia, por ejemplo, a través de la complicidad de la policía, por ejemplo, a través de la complicidad de los centros de rehabilitación, de la administración de los centros de rehabilitación, por ejemplo, se encarezcan más. Pero los privilegios no van a terminar. La posibilidad de que la gente pueda evadir la función de la aplicación de la ley, de la norma penal, no se va a disuadir con el incremento del número de años. Entonces, todo esto la técnica ya lo ha analizado, todo esto la ciencia penal ya lo ha dicho, pero acá en el Ecuador seguimos mandando mensajes publicitarios para el aplauso de la galería, incrementando de manera absolutamente desproporcionada sus montos de penas. Por otro lado, la misma ciencia penal le dice a usted, la cárcel, más allá de 10 años, no le sirve de nada a una persona, ni para rehabilitarle, ni para reinsertarle, que deberían ser, por lo menos son proclamadamente, estos son los objetivos del sistema penal, rehabilitación social. Reinsertar a los delincuentes en la sociedad, rehabilitarlos, hacer que se resocialicen. Más allá de una privación de libertad por 10 años, esto no se consigue. Lo que se consigue es simplemente aniquilar a las personas, volverlas más pervertidas, y ya lo son, y dañar más la posibilidad de esa reinserción, que es una de las finalidades racionales del proceso penal. Pero ¿usted no cree en este sentido, doctor, que el aumento de penas mucho más duras, como sostienen algunos en cambio, que son más punitivistas, pueden ser disuasivas? Yo reviso, por ejemplo, varias de las penas que aprobó la Asamblea ayer. Asesinato, hay un incremento de la pena de 4 años. El juez podrá aplicar una pena que va de entre 26 a 30 años de cárcel. Sicariato, que hoy de alguna manera mucho se habla de este delito en tiempos en que el crimen organizado se ha tomado aparte del país. Se habla de penas de entre 26 y 30 años. Secuestro extorsivo de 3 a 16 años. Y si hay muerte de la víctima de entre 26 a 30 años. Digamos, para mencionar estos ejemplos de estos casos,
¿Tiene o no sentido decir que el aumento de penas o el endurecimiento de penas es disuasivo, doctor? Ningún sentido, porque como le estoy diciendo, eso no persuade a los delincuentes a dejar de cometer delitos. Fíjese que podríamos ponerle 100 años, o 1000 años, o varias cadenas perpetuas por cada muerto que van acumulando los sicarios. ¿Hay por eso de existir menos sicarios en las calles del Ecuador? ¿Va a significar eso que haya menos sicarios? ¿O va a significar que el sicariato se vuelva un delito mucho más rentable para quienes cobran por ser sicario? Entonces, esas cosas son las que los asambleístas deben reflexionar. Yo ayer escuchaba en algún otro medio de comunicación a uno de los asambleístas que pertenecen a la comisión de esta que trató el incremento de penas, que me parece que va a ser invitada de ustedes más adelante, que representa la tendencia del gobierno en la comisión, fue jalado las orejas además porque no se opuso a tiempo sobre lo que estaban haciendo en la comisión. Y este asambleísta decía, es que yo no le puedo hablar de proporcionalidad a la madre de la persona que fue asesinada, a la esposa del policía que fue asesinado también por los sicarios. Es que ese es el problema. El problema es que el legislador legisla para la gente que le aplaude, no legisla para prevenir un problema de carácter general. Entonces, cuando aquí entendamos, o de una vez vamos dialogando sobre esto y vamos definiendo cuál es la política penal y cuál es el entendimiento que tenemos del Estado de Derecho. Porque si entendemos el Estado de Derecho y el sistema penal como un sistema de venganza, de vendetta, de ojo por ojo, diente por diente, entonces tenemos que ser claros, reformar la Constitución y decir el sistema penal en el Ecuador es eso, es una forma de venganza, no es una forma de justicia. Y si es una forma de venganza, entonces estamos autorizados a cortar las manos, a lapidar a las personas, estamos autorizados a devolver mal con mal, que ese es el sentido del retributivismo en la acepción más precaria, más primitiva que tiene el retribucionismo penal. Pero si vamos a comprarnos esa idea, entonces de una vez pongámonos en la Constitución y digamos, acá no somos un Estado de derecho civilizado que administramos justicia, no que generamos venganza o mecanismos de venganza. Y pongámoslo así en la Constitución. Y vamos ahí sí todos contra todos. El que más armado esté, el que más fuerza tenga, el que más capacidad tenga de poder defenderse, que se defienda. Pero mientras tengamos una Constitución que nos dice el sistema penal es un derecho penal mínimo, es garantista, es un sistema penal que mira por los derechos de las víctimas, sí, pero balanceando, dando la adecuada proporcionalidad al sistema de garantías penales, pues entonces tenemos que aplicar eso. Pero el y problema... si no, hagamos algo adicional que también es válido. ¿Qué cosa? Es válido, pero no nos llevemos a los extremos solamente. Hagamos algo que también es válido. Sentémonos a reformar de veras el Código Orgánico Integral Penal, pero estructuralmente, diciendo, a ver, establezcamos dos sistemas penales. Un sistema de garantías penales para los delitos de bagatela, para los delincuentes comunes, y un sistema de garantías penales diferenciado, un doble sistema, un sistema de doble velocidad, lo denominan en la técnica, en el que establezcamos garantías atenuadas, garantías menos fuertes, garantías más laxas para los delitos que consideremos como sociedad que son los extremadamente graves. Si eso también se puede, pero haciéndolo técnicamente, haciendo una reforma estructural, no simplemente incrementando penas. Pero yo quería preguntarle, a propósito de lo que dijo, o tal vez usted habla de sentarnos a hacer una reforma integral al Código Orgánico Penal en serio, pero ¿y si vamos más allá, si pensamos en una modificación constitucional o no hay cómo, doctor? Ya sabemos cuáles son los problemas que tiene la modificación constitucional, ¿no? Ya sabemos que tenemos una constitución rígida, que es difícil modificarla y que si queremos cambiar el sistema de visión que tenemos del derecho penal, pues entonces tendremos que hacer no solamente una enmienda, tendremos que hacer una reforma, quizás tendremos que acudir, es más, creo yo que tendremos que acudir a una asamblea constituyente para poder hacer eso, pero eso no limita la posibilidad de que podamos tomarnos en serio una reforma al Código Integral Penal y la hagamos de forma estructural, insisto, y hagamos un sistema de doble velocidad. Entonces, unas garantías que son las garantías amplias, las garantías que conocemos, las que criticamos toda la gente cuando vemos que salen los delincuentes libres porque los jueces venales o corruptos los dejan en libertad. Esas garantías, ese sistema de garantías reforzado, digamos, que es el que la Constitución y el Código establecen, apliquemos no solamente para los delitos menores, para los delitos de bagatela, y hagamos un sistema con garantías mínimas, con garantías laxas, una suerte de derecho penal especial para los delitos que consideremos más graves y para las formas de delincuencia que consideremos más graves.
Porque, en cambio, incluir en un sistema que se aplica por igual a todos los delitos, un aligeramiento, por ejemplo, el tema de la posibilidad de acogerse a los beneficios penitenciarios de los regímenes semiabiertos o abiertos, vuelve una distorsión. O sea, si de los 100 delitos que tenemos, estoy hablando para que la gente me entienda nada más, si de los 100 delitos que tenemos, 90 no son susceptibles del régimen abierto o semiabierto, porque con esta incorporación que se ha hecho, con esta exclusión que se ha hecho ahora de los delitos que son susceptibles de esos regímenes, las famosas prelibertades que se conocían antes, entonces, ¿para qué tenemos esa institución? Porque esa institución se va a aplicar exclusivamente para ciertos delitos muy, muy contados. Entonces, mejor eliminemos el sistema, o digamos solamente para los delitos que tienen una pena de 1 a 5 años, que no sean delitos graves, que sea posible aplicar el régimen semiabierto o abierto, la prelibertad. Y para los otros no, pero no hagamos una lista excluyendo los de los 190, eso es antitécnico. Legislativamente, una técnica legislativa, eso no soporta el menor análisis. Entonces, hagamos una reforma bien hecha, ya que el pueblo le ha encomendado al presidente y a la Asamblea que miren una reforma penal que busque lidiar, pero efectivamente contra la delincuencia organizada. Entonces hagamos las cosas bien, no hagamos populismo también de esto que es tan serio. Porque algún autor lo decía, ¿no? Hay que mirar la calidad de las sociedades en función de la calidad con la que trata a su sistema penal y a sus presos. Y ya hemos visto cómo funcionan aquí las cárceles, la forma en la que aquí se ha vuelto en bodegas de almacenamiento de gente, de seres humanos. Contratos indignos absolutamente para la gran mayoría y con grandes privilegios para los que tienen la posibilidad de controlar efectivamente a las cárceles y a quienes gestionan y gerencian las cárceles. Oiga, doctor. Entonces pensemos también en eso. Hagamos una cosa que sea sincronizada. Oiga, doctor, pero también me pongo a reflexionar. A ver, la Constitución entró en vigencia en 2008. El Código Orgánico Integral Penal, que supuso la unificación del Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas, entró en vigencia o fue aprobado en 2013 y entró en vigencia en la práctica en 2014. En 2014 tiene razón y creo que fue en febrero de 2014 y 6 meses después entró en plena vigencia. Pero en estos 10 años, en esta década de vigencia del COIP, ha habido un montón de reformas. O sea, realmente yo he perdido la cuenta de la cantidad de reformas que han sido presentadas. Ha habido asambleístas que han presentado reformas a un artículo, a una palabra, o sea, ha sido una locura. Y esto no termina no termina de ser la solución ni la panacea para la grave crisis de seguridad que estamos enfrentando, doctor. Claro, pues que ese Código Penal es más parchado que bicicleta de panadero. La última reforma, el último parche que le introdujeron fue nada menos que en este año, a inicios de este año, y ahora le van a introducir uno más. Desde el 2014 para acá, me parece que son 8 o 10 las reformas que se han hecho del Código Orgánico Integral Penal. Todas incrementando añitos, reduciendo el número de delitos que pueden ser susceptibles de regímenes semiabiertos, pero nunca tomándose en serio algo que es bien real. Y lo que es bien real es que tenemos una delincuencia organizada con capacidad de reducirle al propio Estado, de ponerle de rodillas al propio Estado. Y ni siquiera solamente a este Estado, transnacionalmente a varios Estados. Entonces, si nos tomamos eso en serio, hagamos una reforma que busque ir al fondo, al corazón de esto. Es decir, no contentarnos con simplemente incrementar 3, 4 añitos, con quitar ciertos beneficios, sino decir, a estos delitos, a esta forma de delincuencia, se la ataca de diferente manera. Se la ataca pensando que no se la puede rehabilitar, o sea, seamos reales. Ya no nos compremos esa historia de que el sistema penal tiene por fines la rehabilitación social, la reinserción, porque las teorías de estas reinserción, rehabilitación, reeducación han dado muestras a lo largo de la historia que no funcionan. Entonces esas maneras esas finalidades del sistema penal son aplicables y sirven para cierto tipo de delitos y cierto tipo de delincuentes. Para otro tipo de delitos y delincuentes, digamos, eso no aplica, no sirve, pero digámoslo en serio y con todas las letras. Y entonces, en consecuencia con eso, hagamos un sistema penal dirigido a ese tipo de delitos y a ese tipo de delincuentes. Y apliquemos unas disposiciones procesales diferentes. Y apliquemos unas garantías penales diferentes. Y entendamos que, por ejemplo, se puede hablar de algo que la gente que escucha esto a veces se sorprende. Se puede hablar de jueces sin rostro, desde luego que se puede hablar de jueces sin rostro para juzgar esos delitos.
¿Y esto atenta en contra de la imparcialidad de los jueces? No, en absoluto. Más bien fortalece la imparcialidad. ¿Atenta contra la independencia de la función judicial? No, en absoluto. Más bien la fortalece. Si ni el juez sabe a quién juzga, ni el juzgado sabe quién es su juez, las cosas se van a juzgar sin ver la carita del marchante, como suele decir a veces Rafael Ollarte. Se va a juzgar viendo cuáles son los hechos que se cometieron. El juez A juzga al procesado 1. Y lo único que va a ver son los hechos cometidos por el procesado. No va a ver que sea uno de los líderes de las bandas delictivas, ni se va a permitir el amedrentamiento, porque el anonimato va a permitir precisamente que haya más dificultad en amedrentar o en amenazar o en corromper a los jueces. Y viceversa, los jueces también, al no saber quiénes son sus procesados a quienes están juzgando, van a tener más imparcialidad y más independencia para juzgarlo. Bueno, discutamos de esto para ese tipo de delitos, no para todos. Hay un tema que, por ejemplo, me escribe mi querido amigo Wilson Benavides, que creo que vale la pena mencionarlo, y dice, lo que se ha olvidado a propósito de este debate y que no fue consultado en el último proceso plebiscitario es pensar en sanciones a los menores de 18 años que cometen asesinatos, sicariatos, etcétera, y esa es la realidad que enfrentamos ahora y al parecer no hay instrumentos jurídicos que tiendan a evitarla. Aquí, por ejemplo, y me parece interesante como lo trae a colación Wilson, porque, doctor Stalin Raza, hay algunos, los más punitivistas, que consideran que si un chico a los 16 años puede votar, y si hay un chico que a los 15 y 16 años puede matar, debería ser juzgado y sancionado como un adulto. ¿Qué decir sobre esto, doctor? Sí, bueno, primero que el objeto de esta reforma express rápida es procesar lo que se dijo en la consulta popular, ¿no es cierto? Entonces, en la consulta no se preguntó sobre eso, no, está bien, digamos, que en esta reforma no se haya tocado el tema, pero es un tema importante, muy importante, que debería entrar en este proceso de reforma estructural al Código Orgánico Integral Penal. Solo en este país seguimos comprándonos la historia de que los menores son absolutamente inimputables. No lo son. O sea, en todos los países civilizados del mundo se entiende que el grado de madurez y el grado de comprensión y el grado de entendimiento que van teniendo los adolescentes conforme van teniendo sus propios entornos de vida y demás, les van haciendo más capaces de ser responsables de sus actos, ¿sí? De responsabilizarse de sus actos. Entonces, por ejemplo, es verdad que aquí en el país los delincuentes, la delincuencia organizada está utilizando ejércitos ya de menores de edad para formarlos como sicarios o como dealers del microtráfico. Y entonces uno tiene que empezar a mirar cómo ataca ese problema, ¿sí? Claro, digo, estoy hablando del sistema penal, yéndome a las causas, a las razones estructurales de por qué estos niños son reclutados como carne de cañón de los grupos de delincuencia organizada. Estas causas tienen que ver con la marginalidad, con la pobreza, con la falta de oportunidades, la falta de educación en los que se mueve la gente que está en este ambiente de marginalidad, que en el país es cada vez más creciente y que no les deja posibilidades a los chicos, sino de adscribirse y de meterse en uno de los bandos, de tomar bando para sobrevivir, digamos. Así son las realidades de los barrios marginales y de los sectores marginales de nuestro país, pero estas son las causas, digamos, anteriores, estructurales. Pero en vista de que eso está ocurriendo y en vista de que existe la posibilidad de que estos menores de edad cometan delito, del sistema penal también tiene que dar una respuesta. Y la respuesta que tiene que dar el sistema penal es empezar a entender con mayor técnica, con mayor coherencia, cuál es la forma en la que puede hacer responsables de delitos a los menores de edad que cometan este tipo de delitos. Pero también, y con más, ahí sí, con más severidad, a quienes los utilizan para cometer este tipo de delito, ¿sí? Porque este tipo de delitos, el sicario es la mano que dispara, pero el que se encuentra detrás, el que planifica, el que les capacita, el que les forma, el que les lleva a los centros de entrenamiento, el que les da las armas, el que les da la orden y les da el dinero para que ejecuten la orden, tiene que responder de manera más severa. Ahí sí, más severa, entendiendo esta diferencia entre tipos de delitos. Pero también hace falta que las disposiciones sean más claras, que las leyes estén más claras. Fíjese usted, para volver un poco a hablar de esta reforma, a la ley, efectivamente se hacen incrementos de penas en ciertos delitos que son de una escala, ¿no? Una escala quiere decir en 3 años más, una escala quiere decir en 4 años más. En donde sí existe una desproporción, donde sí existe un desnivel claro, es en el delito de delincuencia organizada que se está reformando, donde el incremento es notable. Entre 7 a 10 años lo incrementan de 19 a 22 años.
Entonces, claro, uno dice, bueno, es que la delincuencia organizada es el principal problema con el que está luchando el Ecuador. Sí, pero lo que pasa es que el delito de delincuencia organizada, así como el delito de asociación ilícita hoy en el Ecuador, desde hace algún tiempo en el Ecuador, pero hoy especialmente se viene utilizando como cajón desastre. Cuando no tengo la posibilidad de procesar los casos, como cohecho, como peculado, como asesinato, como sicariato, como secuestro extorsivo, pues entonces, ¿qué hago? Los meto a todos en el cajón desastre de la asociación ilícita o de la delincuencia organizada, porque estos son delitos que no se juzgan por los resultados, sino por el mero hecho de la organización. Y entonces vamos metiendo ahí a todo el mundo, vamos metiendo ahí a títulos de partícipes directos, de autores directos, perdón, a un sinfín de gente, y vamos metiendo a todo el que se cruce por la calle como colaboradores. Y como colaboradores de la delincuencia organizada vamos poniendo hasta la señora del café, en los casos de las instituciones públicas, o hasta el chofer que manejó el taxi del que se valió un delincuente que estaba yendo a asaltar un banco. Y esto no es así. Entonces, claro, la doctrina ha estudiado cuáles son las diferencias entre el colaborador y el autor directo, pero aquí la doctrina, con el nivel de jueces que tenemos y con el nivel de fiscales que tenemos, difícilmente se aplica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exigirle al legislador que no deje librado a lo que diga la doctrina y a lo que interprete el juez, sino que ponga, que sea taxativo, más en el derecho penal que en cualquier otra rama del derecho, que sea taxativo en decir cuándo alguien debe ser considerado autor, cuándo alguien debe ser considerado colaborador, cuáles son los elementos del delito de delincuencia organizada, que por ejemplo hay que pertenecer a la estructura, que hay que acreditar una dependencia funcional de esa estructura. Cosas como estas es lo mínimo que se les puede pedir a los legisladores para que su tarea sea responsable. Porque no pueden venir aquí a ufanarse con el pueblo diciendo, hemos hecho la tarea, porque el pueblo quiere sangre o porque el pueblo quiere pan y circo y nosotros le hemos dado en el Coliseo la sangre, el pan y el circo. Esa no es la misión de los legisladores ni de los funcionarios responsables. Y cuando los expertos les dicen esto, se enojan o simplemente hacen caso omiso y terminan haciendo lo que pide el Coliseo, pan, circo y sangre. Correcto, doctor. Veamos cómo se pronuncia el Ejecutivo en estas horas. Yo coincido con usted en el sentido de que a priori no debería haber razón para un veto, ni siquiera parcial, porque el producto de la Asamblea fue básicamente lo que propuso el Ejecutivo. Veamos qué pasa. Doctor Estarín Raza, muy gentil, ¿ah? Gracias, Fabricio, siempre un gusto. Hasta luego. Estarín Raza, con su posición crítica desde su experiencia profesional y el ejercicio de la academia sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio, derivadas de la consulta popular y el referéndum constitucional del 21 de abril, que fue aprobado ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.